Entonces, ¿cómo van con la otra materia? ¿Ya empezaron? Mm, leer. Douglas Rivas. Teoría estadística 3 el primer tema. Ya, no, a ver si me acuerdo. Sí, estimador, entonces tiene que ver la función de momento, generador de momento y máxima verosimilitud. Sí, no, más o menos me acuerdo. Y después, primera derivada, segunda derivada de la función, la tercera derivada de Lorentz. Ay, todavía me acuerdo. Ha pasado tiempo, pero ahí va. Ajá, sí. O sea que están viendo, van a empezar a ver estadísticos güey. Súper. Con proceso estocástico. Yo cuando la vi con el profesor Efraín López. No lo han escuchado, les viene el brujo. Yo tenía miedo. Ah, listo. Pues esos son muy útiles. Ahí si quieren ver para qué sirven, revisen lo que se llaman modelos de provisiones con matriz de transición. O sea, son muy útiles para eso, a nivel financiero o modelos de riesgo. O sea, para que le vean la aplicabilidad de una, porque si no, a veces se olvida. Súper, me alegro. Listo. Bueno, ya estoy grabando y lo demás que bien. Porque son tan callados. Me tienen miedo. Pues. Yo soy muy abierto para hablar con confianza, tranquilamente. No, no pero imagínate. Es algo que en la escuela, pues, yo creo que nos van poco a poco condicionando a eso. Pero no tiene que dejarlo. Cuando uno está en el trabajo, eso más bien le juega en contra. Sí, sí son muy callados. Sí, no, y nunca está de más. Exacto, si no saben, tienen que quedar con la deuda de investigar para ver qué se consigue. Listo. La vez pasada estuvimos hablando de archivos planos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Un archivo plano, por lo general, es un archivo que no tiene ningún formato. Sí, pueden conseguir archivos planos de texto, ¿sí? Digamos, principalmente son CSV, .csv, son .txt. Eh, hay unos que son .dap, ¿sí? Hay formatos un poco más elaborados como .json o formatos que van más hacia a Big Data, que es el punto Parquet, por ejemplo. Si se lo llegan a ver, pues existe muchos formatos. Pero uno se acostumbra toda la vida a ver en Excel. Entonces, pues, la mente que realmente no es así. Hablamos que también un archivo es importante que revisen el encoding. El encoding es el protocolo el cual está él utilizando para tener la simbología, bien sea de acento, la ñ, la tildes, la, los numerales. ¿Sí? Digamos que el encoding pues, va asociado a principalmente dónde se creó el archivo o cómo se configuró el archivo. Y de ahí viene un concepto importante y es qué tipo de datos tiene uno por lo general. Dato de primera mano es cuando uno mismo recoge los datos. Cuando, por ejemplo, hacen encuestas y recogen los datos ustedes mismos. Si usted mismo lo rellena la encuesta la transcriben a un documento o incluso cuando tienen un formulario de Google, un formulario de Force o de Monkey, digamos, no importa el instrumento que utilicen para recopilar la información, ustedes son mismos, son los dueños de recopilar esa información. Ya viene con las fuentes de información secundarias o terciarias, principalmente ya son fuentes de información que alguien más construyó
hizo incluso algún tratamiento de datos, no son datos crudos, y ustedes los están recibiendo para empezar a trabajar. ¿Por qué es importante eso? Porque si vamos a hacer análisis de datos, lo primero es entender qué tipo de archivos están recibiendo, ¿sí? Entonces, eso es el primer paso, entender qué tipo de archivo se tiene. Por ejemplo, si yo reviso el delimitador es una coma. Bien, es un CSV. Por ejemplo, pudiesen tener datos, por ejemplo, como este, ¿sí? Donde el separador es un punto y coma. O pueden tener datos donde el separador sea, eh, perdón, sean caracteres de este tipo, o incluso una virgulilla puede ser el separador. Eso, digamos, pues, se más que todo en empresas, pero no están ajenos a ello. Listo. Entonces, dijimos que este tipo de datos hay que tener cuidado también, con lo que estuvimos comentando bastante, porque si todos lo trabajan en Excel o empiezan a trabajar con cierto software y no conocen las limitaciones del software, pueden tener un problema allí. Principalmente porque hay archivos que no solamente van a llegar a 4.600 registros, sino pueden tener 20 millones de filas, ¿sí? O 20 millones de registros. Eh, y hay un problema latente o un riesgo latente con Excel, y es que solamente te lee 1.041.000, o sea, 1.060.000 aproximadamente. ¿Qué hace con los otros datos? Pues simplemente no lee y lo que hace es truncar la data, ¿sí? Entonces una data que le puede pesar 2 gigas, 3 gigas, y lo abren en Excel, pues por un lado Excel te va a truncar los datos, y por otro lado Excel no está diseñado para moler ese tipo o ese volumen de datos. Hay otras herramientas, así que más adelante la vamos a empezar si bien no la vamos a usar, sí la vamos a mencionar o a explorar en algún momento. ¿Listo? Bien ahí. Entonces, eh, este destaca, por ejemplo, yo lo pudiese abrir desde Excel. La vez pasada creo que lo hice desde datos, ¿sí? Yo puedo decirlo, bueno, datos, y voy a importar un archivo de texto CSV y lo puedo traer desde acá. O lo otro también puedo hacerlo desde acá. Abrir, examinar. mm, ¿Dónde lo puse? Aquí lo abrí como una carpeta. Y acá yo simplemente puedo buscar el tipo de datos que necesito. ¿Bien? TXT, aquí está. Y aquí está el dato. Y ahí ya está nada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia principal? Que si yo lo hago por esta vía, ¿sí? Él me deja un formato de Excel normal, no hay ningún problema. Si yo lo hago por esta otra vía, ¿sí? Si quieren lo hacemos por esta otra vía, voy a abrir un dato y le voy a decir, conéctese a este CSV que está acá, importe. Desde datos, ¿sí? Datos, importar CSV. Bueno, aquí me está diciendo que él entiende que hay un delimitador coma basado en las primeras 200 líneas, listo, y carga. Entonces, realmente la información que está cargando, pues en teoría es la misma fuente de datos, ¿cierto? Pero vean que los dos formatos son diferentes. Este que está acá es lo que se conoce como un formato tabla, ¿sí? Que de hecho el nombre de la tabla se llama data por defecto, o toma por defecto el nombre de la tabla de datos. Y este que está acá, pues no tiene ese tipo de características. ¿Bien? Eh, ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, primero el tipo de formato que se le da y la forma como uno puede trabajar con tablas en Excel. Y este de acá es un formato un poco más libre, ¿sí? Un formato más clásico de hoja de Excel para trabajar. Ahí pues como se sienta más cómodo, lo pueden hacer desde acá o lo pueden hacer desde acá. Bien. Ahora, si van a estar cambiando constantemente la fuente o sobreescribiendo esa fuente de datos para que no estén haciendo el proceso de releer y demás, yo les sugiero que se vayan por este camino, porque la data ya queda atada, y cada vez que ustedes la actualicen y ustedes deciden actualizarla acá, ¿sí? Por ejemplo a nivel de consulta, y ustedes digan actualizar datos, él va a ir a traer la información nueva o las modificaciones que venga la información. ¿Listo? ¿Habían trabajado Excel de esa forma? Sí, yo claramente vieron es la forma normalita acá. Si quieren después exploramos esta de acá, no hay problema. Vamos a seguir con esta de aquí.
Ya, sin problemas. Ya. Bien. Entonces, bueno, déjame hacerle aquí sumar por cosas mías que me da ansiedad ver esas líneas. Listo. Entonces, si recuerdan, queremos analizar la variable precio, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la variable precio? Que la variable precio de las casas, no sé si recuerdan el problema, eh, es la variable objetivo. Necesito generar un modelo de predictivo, ¿sí? O de tipo de regresión que me permita predecir un precio bajo ciertas características, ¿sí? O para eso es lo que sirve la regresión realmente, ¿sí? Eh, en otras palabras, necesito tener una y, que en este caso es price, ¿sí? Y explicarla con una o más variables x, que en este caso pueden ser todas estas otras. Bien, listo. Entonces, antes de hacer eso, o antes de hacer ese modelo, lo primero que uno debería hacer a nivel analítico o a nivel de estadística es realizar un ERA, eh, o un análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Ya, no sé si conocen los niveles del analítico. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Me escuchan, no? Se me perdió acá donde tengo yo la reunión. Aquí, listo. Ve mi pantalla. Hola. Vale. Eh, entonces, ¿qué ocurre? No sé si han escuchado o han visto alguna vez esta matriz. Esta, lo que se conoce como la ventana de Gartner. La ventana de Gartner simplemente a nivel analítico te dice que o la analítica la puedes dividir en base a dos posibles indicadores. ¿Sí? Déjame ver si lo puedo abrir en una pestaña. A ver que sea mejor. Listo. Ahí se ve mejor. La analítica la puedes dividir o digamos, pues analítica entendiendo de que parte de cómo nacen los datos, cómo lo entregan información y cómo modela, si es necesario. Entonces tienes dos principales indicadores. Por un lado, tienes la dificultad, ¿sí? Para alcanzar el modelo o el desarrollo analítico que deseas. Y por el otro lado, tiene el valor que eso genera. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que que si hablamos de una dificultad baja y un valor bajo, ¿sí? Ahí entra lo que se llama el análisis descriptivo. Ahí está la estadística descriptiva realmente, ¿sí? O modelos descriptivos. ¿Qué te permite entender eso? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? No te permite nada más. Si ya quieres entender por qué pasó, tienes que subir un poco la dificultad y ahí entran las pruebas de hipótesis, por ejemplo, de causalidad, análisis de correlaciones, o pruebas de causa-efecto, ¿sí? Diseños de experimentos. No sé si recuerdan el diseño completamente autorizado, cuadrado latino, cuadrado riesgo latino y todo lo demás. Esos son análisis tipo diagnóstico. ¿Sí? No son los únicos, pero existen. En la NOVA, por ejemplo, entra acá. ¿Por qué sucedió? Entender las posibles relaciones o los factores que indujeron que, que estos eventos pasaran. Después que ya pasan de un nivel de analítica de diagnóstico, se sube la dificultad, ¿sí? Y ahí entra lo que se llama los insights. Los insights son, digamos, esos productos que se entregan o que son resultado de entender la historia y el por qué eso ocurrió para empezar a introducir los modelos predictivos. ¿Qué son modelos predictivos? Ahí entran los modelos de clasificación, modelos de clusterización
modelos de regresión y modelos de asociación. Eh, Son familias realmente. ¿Dónde está la regresión? Está acá. ¿Dónde está, por ejemplo, crear clúster para los que vieron multivariantes? Está acá. Regresión logística está acá. Una regresión Poisson, una regresión Lazo, Elastinet, Rich, bueno, una red neuronal está acá. Listo. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, la media, la mediana y la moda, ¿dónde está? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? ¿Sí? Está acá en estadística descriptiva. Tabla de frecuencia están acá. ¿Sí? Ya las pruebas de normalidad, las pruebas de diferencia de medias, ¿en dónde la consiguen? ¿Sí? Pero también está dentro del análisis de diagnóstico. ¿Sí? Está entre estos dos. Bien. Y por último, ¿quién de ustedes ya vio investigación de operaciones o programación matemática? ¿No? Por último, entra lo que se conoce como la analítica descriptiva. Es la más difícil de alcanzar y genera el mayor valor. ¿Sí? Porque esta me dice qué puede pasar, la predictiva. ¿Sí? Y con ese qué puede pasar, pues podemos acertar o no. Por ejemplo, podemos decir, no, para el próximo mundial Venezuela se va a ir. Por ejemplo, podemos ser que acertemos o no. O para este mundial Argentina va a quedar campeón. O, y puede ser que ocurra o no. Pero con el descriptivo, nosotros de alguna forma, seguimos un plano, una estrategia para poder hacer que esas cosas ocurran. ¿Sí? Y ahí entran los modelos de optimización. ¿Sí? Eh, donde uno modelo de optimización principalmente en cálculo numérico empieza a ver algunas nociones y en investigación de operaciones o programación matemática como lo llamamos en el pensum de estudio. ¿Listo? Entonces, digamos, son diferentes fases y diferentes cosas. El hecho de que esto esté así no quiere decir, no desmerita este de acá. Muchas soluciones sencillas solamente se hacen con analítica descriptiva y no necesitas llegar hasta aquí. ¿Sí? Y el entendimiento de un problema te va a poder habilitar en cuál capa tienes que alcanzar. Pero, por ejemplo, para llegar a esta prescriptiva tienes que pasar por estas tres primero. Para llegar a la predictiva tienes que pasar por estas tres. Entonces, por ejemplo, si queremos modelar el precio de las viviendas, es un análisis predictivo de tipo regresión lineal o un modelo lineal. Entonces, primero tenemos que hacer un análisis descriptivo. Bien, listo. Te veo para acá. Ahora bien, empecemos con un análisis descriptivo sencillo. ¿Cómo hacen ustedes una tabla de frecuencia en Excel? Mm, que yo recuerde, sí. Bueno, yo la hago por lo general manual, pero ya que no la tengo habilitada. Tu, tu, herramienta para análisis. ¿Por qué no me sale acá? Apagarlo del pensor de Benson. Ya, dale un minuto. Es que estoy con el computador de trabajo. A ver si es que lo tengo deshabilitado. Sería herramienta para análisis. No, no lo he dejado. Esto para tenerlo con Python. No sé por qué no me la deja. Bueno, no importa, lo hacemos a. Que está apuntando lo pensar.
No, no me quiero habilitar qué pena. No me quiero habilitar más. Bueno, pero efectivamente, desde ahí, cuando tengan análisis de datos, estadística descriptiva, desde ahí pueden leer alguno. Eh, que para la próxima lo avanzamos desde ahí, lo va a hacer de forma manual. ¿Sí? ¿Qué hace uno de forma manual? Pues principalmente selecciona la data, ¿sí? O si lo hacen desde este lado, basta con estar parado sobre la tabla y le dicen insertar, ¿sí? Tabla dinámica. O si lo hacen desde acá, pues seleccionar toda la data, insertar tabla dinámica. ¿Sí? Ya cuando tengamos la tabla dinámica, vamos a una variable que sea categórica acá. Y fijo este. Categórica acá, ciudad. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, si lo estamos haciendo de forma manual, podemos decirle ciudad, aquí está un conteo y aquí colocarle otro conteo. ¿Okay? Vea que aquí yo le puedo configurar qué tipo de cosas debe hacer. En este caso el recuento es contar. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Para el bono está contando que son 5. Y este de acá lo voy a volver, o vamos a hacerlo más lento que tengo. Ya en este de acá lo que está haciendo es el recuento, ¿cierto? ¿Qué me permite hacer ese recuento? Pues contar cuántos argona hay. En este caso, 5. ¿Cuántos outbound hay? 176. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por defecto lo está ordenando en forma, cuando son textos, él lo ordena de forma ascendente, A, B, C, D, hasta la Z. Yo con esto puedo jugar. Puedo decirle, bueno, esta es la ciudad. Y este va a ser la frecuencia. Y algo que uno suele ocupar mucho es la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer que este señor, eh, lo está haciendo por acá, ¿sí? City, lo arrastré otra vez. Ahora déjame quitarlo para que lo vean más lento. Arrastro City. Él por defecto está haciendo la cuenta. Yo le voy a decir, le estoy dando a la flechita, le estoy diciendo configuración del campo de valor y le voy a decir que por favor me muestro esto un porcentaje del total general y en vez de cuenta City colóquele porcentaje. Okay. Porcentaje o frecuencia relativa. Bien, ya tengo una tabla de frecuencia. Listo. Todos los saben hacer cero. Ahora, ¿cómo lo harían con una, por ejemplo, si yo le digo, vamos a seleccionar todo. O vamos a hablar por acá que este es variable categoría. Está normalito y esta variable categoría. Vamos a hablar por aquí. En amarillo. Ahora, bueno, esto sí lo hacemos con la variable categórica. Ahora, si seleccionamos una variable numérica, ¿sí? Bueno, primero validemos una variable de tipo numérica. Esta está general. Vamos a acumularle ese formato. Porque ella debe ser un número. ¿Sí? Para que no haya problema. Entonces, si nosotros tomamos una variable de tipo numérica y hacemos una tabla dinámica con ella, estamos hablando del precio, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que esto converse con una tabla de frecuencia según como lo aprendimos? El método 1. Hola, amigo.
cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para hacer una tabla de frecuencia acá? ¿Alguno lo sabe? ¿No? Recuerda los pasos para hacer una tabla de frecuencia. La, la de 1 más 3.33 logaritmo hace 10 de n. Ese. Ajá, tal cual. ¿Sí? Aquí, digamos, pues no vamos a hacer todo el proceso, pero si yo quisiera hacer que este señor fuese a nivel de clases, yo puedo pararme sobre la celda de él, ¿sí? Y decirle, estoy parado sobre donde ya están los valores, decirle agrupar, ¿sí? Y si esto es tipo numérico, él me va a decir, ok, ¿cómo quieres que agrupemos? Eh, Suponte que le va a decir, bueno, comience no en cero, sino comienza en una casa para mí no debería costar menos de $5,000, por ejemplo. Bien. ¿Cada cuánto debería ser la amplitud? Este diseño es la amplitud. Le voy a decir, bueno, la amplitud debería ser de eh, $80,000. Y que termine, me interesa ver los que estén. Ahora sí está. Terminen, bueno, este sería el máximo, voy a decirle que terminen 220. ¿Sí? Y ya tengo unos rangos. Menor a 5,000, de 5,000 a 85,000, de 85,000 a 165,000, de 165,000 a 225,000 y lo que sería mayor a 265,000, ¿sí? Esta sería entonces ahora mis precios por clases. Precios por clases, ¿sí? Ahora, ¿cómo cuento? Pues necesito una variable que me permita contar. Por lo general se recomienda, puedo tomar, si bien puedo tomar la misma variable numérica, se recomienda tomar una variable categórica o tener una variable de puros unos que sea auxiliar, ¿sí? Para que le sume. En este caso voy a colocar la ciudad. Y esta va a ser mi frecuencia. ¿Sí? Entonces tengo 49 casas, pues están debajo de 5,000. Tengo, bueno, vamos a darle un formato a esto para que sea mejor. Tengo 4,000. Oh, ya, ¿qué fue con eso de 4,265 que están por encima de 245,000. Y si yo lo veo a nivel de porcentaje, el recuento está bien. Y acá le voy a decir que por favor resuma, muestre los valores como un porcentaje del total general. ¿Sí? ¿Qué cree acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Sí? La frecuencia relativa. Puedo sacar la acumulada, bueno, ya podemos poner igual con eso. Y si yo esto lo grafico y lo mando como un tema de gráfico, eh, vamos a decirle que una barra está bien. ¿Sí? Yo aquí puedo empezar a pasar de tablas a
gráfico simplemente. Vamos a acomodar un poco este gráfico. Vamos a decir que esta es una línea, un eje secundario. Vamos a darle un poquito de formato para que no se vea tan feo. Sí, bueno, no es gráfico más perfecto, pero allí está. Listo. Ahora, ¿qué cosas tienen que ser interesantes cuando uno quiere hacer algo y demás? Es que yo, cuando trabajo con tablas dinámicas, ¿sí? También puedo utilizar cosas que se llaman segmentación de datos. Yo puedo tomar variables categóricas para que me sirvan como filtro. ¿Sí? No sé si lo habían visto, lo habían trabajado así. Ya lo habían visto así. Por ejemplo, ya acá, yo puedo decirle, miren, solamente muéstrame Augsburg, cómo está Bilbo, cómo está Kirkland, cómo está Medina, y así sucesivamente. O, como esto tiene tiempo, yo también le puedo decir que les coloque una escala de tiempo a este señor, y ya vamos a empezar, démelo como un poquito. Vamos a empezar. Sí, estos son gráficos dinámicos. Y esos son los conceptos que se utilizan principalmente para lo que se llaman dashboard. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo jugar que me muestre por días, por ejemplo, que me muestre por meses está bien. Y acá yo puedo empezar a jugar, vamos a acomodarlo un poquito. Y ahí lo pongo como chico. Y aquí ordenar. Y empezar a aceptar la dinámica que de cara al usuario sea mucho más, o incluso para nosotros, que sea mucho más armonioso. Por ejemplo, si tengo que tengo datos de me fue la cosita tengo datos pareciera solamente 2014. Desde enero, déjame ver si lo hago por años. Sí, está solamente 2014. Por ejemplo, si quisieran ver solamente el primer trimestre, ahí lo tienen. ¿Sí? O si quieren ver todo el año, ahí también lo van a poder mapear. Y así poco a poco se empieza a crear un flujo dinámico. Claro, si están con categóricas, pues esta categórica uno puede hacer otras cosas. No solamente información de este tipo, sino uno puede por ejemplo, déjame creo que está también. Sí, bueno, sí, si desea, pero por ejemplo, por lo general tratan de este tipo de información mostrarla, un gráfico de torta de sectores, es bueno si tienes cuatro modalidades de una variable nominal. Pero si ya cuando, por ejemplo, si yo hago un gráfico de torta de un gráfico de torta de por ejemplo. Ajá. Sí, realmente pues la gente se pierde también. Entonces no vale la pena. Hay cosas que a veces es mejor en una tabla o que en un gráfico, o dependiendo de qué quiera mostrar. Pero lo que le quería mostrar era que este de acá, por ejemplo, en una tabla dinámica, la facilidad que tienen cuando realizan el tema ustedes mismos, es que pueden jugar con lo que quieren presentar. Por ejemplo, si estamos hablando del precio, ¿sí? En este caso está diciendo cuánto es la suma total. ¿Sí? Esto supone que digamos que esto es el mercado completo. ¿Sí? ¿Qué pasa?
qué pasa en el mercado completo. Y pueden empezar a jugar, simplemente ordenar de mayor a menor, darle un formato, mm, formato de número, ¿sí? Sin decimales, no me importa los decimales. Pero como este es precio, vamos a ponerlo como contabilidad, dólares. Por ejemplo, si yo hago un ranking directamente, aquí inmediatamente empiezo a ver cuál es la ciudad más que tiene mayor valor de mercado, según los precios de las casas que estoy viendo o según la muestra de datos que tengo. ¿Sí? Digamos, si yo miro el top 3, Seattle, Bellevue, Redmond. Esas son las tres mejores ciudades. ¿Sí? Entonces uno puede empezar a hacerse preguntas, ok, pero ¿y cuál es el precio mínimo? Entonces uno dice, bueno, voy a revisar aquí cuál es el mínimo. El precio mínimo que está atado ahí es cero, por ejemplo. ¿Cuál es el precio máximo? Mi precio máximo, bueno, en formato cifras. Bueno, digamos que está la parte que quizás siempre hay que gastarle tiempito, que es lo que llaman la carpintería, para que sea mejor. Mi precio máximo son 12 millones de dólares o 13 millones de dólares. ¿Sí? ¿Señor? Es lo que estoy viendo. Ajá. Sí, porque es una típica. Ajá, exacto. Y hay que ver si este también es una típica también. Un box plot te permite hacerlo. Exacto. Bien. Eh, y por ejemplo, si quieres ver el promedio, todos saben que es un box plot, ¿cierto? O si no saben, son demasiadas partes. Ah, si no saben con confianza lo puede decir, no sé de qué está hablando. Yo pues, simplemente tomamos una pausa y les muestro que es gráfico. No se preocupen por eso. Listo. Entonces, por ejemplo, si voy a sacarlo solamente hasta el promedio, si quiero el promedio, pues allí lo tengo. El promedio, el mínimo, el máximo. Promedio. Ahora, listo. Entonces, aquí vienen cosas que Excel ya empieza a quedarse limitado. Ya detectamos, por ejemplo, que hay valores atípicos. ¿Cómo lo detectamos? Porque vimos que hay valores cero y valores quizás muy altos. Si yo quisiera verlo realmente, el tema de los atípicos, yo no sé si el Flor está acá. Sí. Esto es un box plot. ¿Sí? Lo que pasa es que me lo llevo para el que estamos viendo por aquí. ¿Sí? Esto es un box plot. El box plot inmediatamente te permite entender o detectar si valores atípicos o no. Incluso la distribución de los datos. Si los datos son simétricos, si hay una alta variabilidad, y eso el ancho te lo va a decir. Sí, digamos, pues más adelante cuando estemos en Python, eh, tenemos una mayor flexibilidad, ahondamos en eso. Y eh, el Boxplot también te permite comparar cosas. Por ejemplo, si yo le dijera, bueno, ¿cuál es la ciudad que tiene, cómo están los atípicos por ciudad? Pues yo coloco las ciudades acá en el eje X y a partir de ahí empiezo a trabajar. ¿Bien? Entonces, eh, son herramientas que están allí y sirven. ¿Listo? Pero entonces, descubrimos que hay atípicos. ¿Qué ocurre? Que el promedio, no sé si recuerdan, una de las habilidades del promedio es que es susceptible a valores atípicos. Me explico mejor. Por ejemplo, si yo saco el promedio del peso de ustedes y me incluyo yo, seguramente ese promedio se va como a 80 kilos. ¿Bien? Pero cuando realmente el promedio de peso de ustedes debería ser 70 kilos. Bien, estoy sesgando el promedio o estoy induciendo que el promedio miente. Es una debilidad del promedio de la media aritmética.
hay formas de corregirlo. ¿Qué tipo de medida debo usar si hay valores atípicos? Esta es la media. Ya ve, ¿sí? Ahí tendré que utilizar la mediana. Pero hay un tema, que este señor de acá, ¿sí? Si yo resisto a este señor las opciones que tiene suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. ¿Sí? Puedo sacar la desviación estándar, no hay problema. Puedo sacar la varianza muestral, desviación estándar muestral. Hasta allí. Pero la mediana no existe, no está contemplada en la tabla dinámica de Excel. Ya hasta ahí, pues yo ya consigo una barrera. Tendría que mudarme o bien desarrollar un algoritmo, una macro en Excel que ella misma vaya, ordene la data, replique el algoritmo de que primero ordeno, después reviso si es par o impar, busco la posición del percentil 50, bueno, aplico la fórmula y demás, y después digo sí, cuál es la mediana de cada uno. O me migro a herramientas que sean más flexibles y mucho más potentes que Excel que me permitan hacer, ¿sí? O que sea incluso más fácil. Por eso es que de entrada habría que empezar a utilizar o R o Python o otro tipo de solución. Yo no les recomiendo SPSS, o sea, sí les recomiendo que lo aprendan a usar como para que tengan una noción de cómo se usa, porque suelen salir trabajos pequeños de eso, por ejemplo, gente que le hace encuestas y que ay, analicen la encuesta y demás. Pero a nivel, digamos, ya de trabajo de, de alta intensidad, no, CPSS ni siquiera se utiliza tampoco. Entonces es mejor apuntarle a las cosas que, que son que se han adaptado mejor en la industria y que también le generen un valor adicional a usted. ¿Listo? Ahora, eh, bueno, les dije que este señor puedo calcular la desviación estándar, ¿cierto? Vamos a calcularla acá. Más opciones, necesito desviación estándar. Acá. Bien. Pregunta. ¿Qué les dice la desviación estándar a ustedes? O sea, más allá del número. O sea, qué es la desviación estándar? ¿Sí? Pero respecto a un valor, respecto al promedio. Sí, sí, si vamos a nivel técnico, es la distancia promedio que hay de cada uno de los valores respecto al promedio. ¿Sí? Pero es la dispersión. Recuerden, la desviación estándar es la que se interpreta, la varianza no. La varianza solamente es un medio para poder calcular la desviación estándar. No me sirve para nada más. Si alguna vez en una entrevista de trabajo o por corcharlo a alguien, no, interpreten esta varianza, no se puede. ¿Sí? Porque son medidas al cuadrado. La varianza está medida al cuadrado. Tengan cuidado con eso. La varianza no se interpreta, es un medio para calcular la desviación estándar. Y cuando yo tengo la desviación estándar y el promedio, ¿qué me permite calcular eso? Mm, no, pero hay una medida descriptiva por allí que mide la homogeneidad. Que por lo general, este, como la niña fea de la medida de dispersión, porque casi nadie la usa, pero es muy útil. Que hay una medida que te permite ver la homogeneidad de los datos, ¿sí? O qué tan parecidos son los datos respecto al entorno de ese promedio. ¿Sí? Ujú. Eso se llama coeficiente de variación. El coeficiente, sí, Isa, gracias. Ya vi quién se lo había comentado. El coeficiente de variación te permite medir la homogeneidad de los datos, que es la desviación estándar entre el promedio. ¿Sí? Perdón, desviación estándar entre el valor absoluto del promedio, porque el promedio sí puede ser negativo. Y eso multiplicado por 100.
¿En qué se usa realmente? Se utiliza mucho en procesos de producción. Por ejemplo, cuando uno quiere garantizar que el proceso está estable, uno monitorea mucho el coeficiente de variación. Y de hecho, sí puede tener, dependiendo del proceso, puede tener estándares que esté por debajo del 10%, del 15%, del 20%. ¿Sí? Y por lo general, uno tiene cierto entendimiento solamente a niveles inferiores al coeficiente de variación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el coeficiente de variación? El coeficiente de variación puede irse al infinito. ¿Sí? No tiene una cota superior, pero lo mínimo que sabemos que puede ser es cero. Entonces te permite medir qué tan homogéneo o qué tan heterogéneos son los diferentes grupos que uno está tratando. Por ejemplo, en banca, si tú quieres ver o analizar clientes a nivel de comportamiento, si los clientes usan regularmente las tarjetas de crédito o no, tú puedes utilizar el coeficiente de variación y darte cuenta de cuáles son los clientes más homogéneos y más estables en el uso de las tarjetas de crédito y empezar a segmentarlos por ahí. Sí, digamos que son quizás mediciones que dan como dos brochazos cuando las muestran, pero que sí son muy útiles o que se utilizan mucho. ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, ya que por acá me va a tocar ir a una reu. Ya. Yo creo que nos va a tocar empezar a... No, mentira. Nos va a tocar empezar como buscar de a dos sesiones, como para que sean, para que avancemos un poquito más rápido. ¿Sí? Eh, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Repasaron? ¿Entendieron? Ah, sí. Pues yo realmente sé, sé las cosas básicas también. No, no me considero un experto. Pero lo puedo usar. Más temas. Ya no, no. Como, eh, entonces, yo le subo la grabación al final de la tarde, sí sería en la noche. Estoy en la oficina todavía, entonces no llego en la noche a la casa. Y, y le voy a subir una asignación que va a ser de tarea y principalmente va a ir orientado a detección de atípicos. ¿Sí? ¿Cuál de estos son atípicos? Bien sea, pero no vamos a hacer voz plop aún, pero sí vamos a utilizar las reglas que permiten hacer los bigotes voz plop y detectar los atípicos en forma de código. Listo. Pues nada, gracias por asistir y la paciencia. Por ahora la tenemos para el otro miércoles, pero yo la escribo por el chat para ver si podemos habilitar otro día. A ustedes.